Bienvenido, bienvenida a este rinconcito del podcast Esencialmente. Ya sabes, tu podcast de temas de salud mental y relaciones. Soy Laura Moratalla, estoy encantadísima de estar a este lado del micro y te doy las gracias por estar al otro lado y dar sentido así a este espacio. Hoy vengo a hablar de un tema que por un lado me apetece muchísimo abordar porque creo que es muy importante profundizar en él y por otro lado me tiene nerviosa, me tiene incluso incómoda y tensa porque lo voy a abordar desde mi propia experiencia personal. El día 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género. Y he de decir que yo estuve durante 5 años en una relación de este tipo. Quiero explicar muchas cosas y lo voy a hacer, como te decía, a través de mi historia personal para que vayamos viendo cómo nos metemos en este tipo de relaciones de manera que podamos entender a las personas que están en estas relaciones que muchas veces el juicio externo no posibilita que estas personas salgan de ese círculo o incluso que interioricen ese juicio y que se sientan culpables por estar ahí. Y nada más lejos de la realidad. Veremos cómo funciona el círculo de la violencia para que podamos entender qué es lo que sucede en estas relaciones de maltrato. Yo comencé esta relación, tendría 22, 23 años. Es cierto que había tenido relaciones tóxicas anteriormente, no habían llegado a este nivel, pero no eran relaciones sanas y yo estaba repitiendo patrón. También es cierto que sí había tenido una relación sana y a mí, en cierto modo, eso me había dejado una huella en mi mente que me decía que el amor no era eso, ni muchísimo menos eso que estaba pasando en esa relación de maltrato o en las anteriores de relaciones tóxicas, que bueno, es que decir relación tóxica es verdad que a día de hoy, como se ha extendido tanto este término, es como quitarle importancia a lo que se vive en este tipo de relaciones y es realmente doloroso y causa muchísimo malestar y muchísimas complicaciones emocionales. Entonces, bueno, como te decía, yo cuando inicié esta relación tenía 22, 23 años, conocí a esta persona en mi trabajo y empezó a venir de manera recurrente a mi trabajo. Luego me di cuenta que esto era una forma de ir haciéndose cada vez más presente en mi vida. Poco a poco fuimos hablando algo más y bueno, pues un día quedamos fuera y es cierto que en este tipo de relaciones hay algo muy característico y es que son inicios muy rápidos. Enseguida estas personas te dicen que te vayas a vivir con ellos, que quieren tener hijos contigo, que se quieren casar, que eres la mujer de su vida y un millón de cosas más que no corresponden en esa etapa de la relación. Entonces esto es una señal que es importante tener en cuenta. A mí esta persona enseguida, pero enseguida te puedo decir que llevaríamos un mes juntos, me dijo que nos fuéramos a vivir juntos, que me fuera a vivir a su casa. Y no me fui al mes, pero es cierto que a los 3 meses estaba viviendo con él. Esto fue una señal. Hubo más cosas que luego cuando tuve que trabajar esta relación para sanarla, fui ganando conciencia de ellas porque en aquel momento realmente no era consciente, ni mucho menos. Cosas como decir frases inapropiadas pero como muy fugaces. Por ejemplo, recuerdo un día en el que yo llevaba un top corto y me dijo, para venir vestida así mejor ven desnuda. Notó que algo me chocó porque me quedé un poco bloqueada, no me esperaba ese tipo de comentario y enseguida sonrió, cambió de tema y ahí no había pasado nada. Estos comentarios luego fueron a muchísimo más, evidentemente, pero era una señal de la cual yo no fui consciente. No fui consciente porque es verdad que en ese momento, en ese inicio de relación, pues estás pensando que esa es la persona, que va a ser una relación muy sana, que vas a ser muy feliz, y bueno, pues todas las expectativas y las esperanzas cuando has pasado por relaciones tóxicas que se despiertan al inicio de una relación. Entonces nos fuimos a vivir juntos muy prontito, me fui a su casa. Evidentemente las condiciones cuando vives en casa de una persona no son las mismas, con este tipo de personas me refiero, con lo cual había un desequilibrio importantísimo. Recuerdo que, por ejemplo, cuando íbamos a comprar, yo llevaba el pelo rizado, yo tengo el pelo rizado, en ese momento lo llevaba rizado y yo no podía comprar espuma para el pelo. No podía elegir qué tipo de galletas me gustaban, no podía elegir absolutamente nada de mi día a día. No tenía derecho a esto. Esto se me fue metiendo poquito a poquito, ¿no? Para llegar a ese punto fue muy importante y esto es algo que también hacen mucho estas personas que manejan el círculo, el cual veremos después, ya que me parece muy importante, como te decía, aislarme de todo mi entorno. Yo me alejé
de todas las amistades que tenía en aquel momento. De hecho, ha habido amistades que no he recuperado porque ha pasado muchísimo tiempo y no las he recuperado. Ha habido amistades que sí han estado ahí siempre, que han sabido en qué situación estaba o han entendido que esa no estaba siendo yo, ni muchísimo menos, porque me conocían y tenían la esperanza de que yo algún día saliese de ese círculo, y ahí estaban cuando salí. Y además me ayudaron a salir, ¿no? Entonces, yo me alejé de muchísima gente, incluso de mi familia, y todo el mundo era malo. Todas las personas de mi entorno eran malos, o no me querían, o no sabían lo que hacían, o qué vidas tan ridículas, o un millón de cosas que yo recibía día a día de la boca de esta persona. Terminé creyéndomelo. Terminé creyendo realmente que nadie me quería, que en mi familia nadie me valoraba, que yo no era importante nada más que para él. Entonces, es verdad que esto hizo que ese aislamiento, que cada vez fue mayor, porque yo llegué a dejar de hablar con mi madre, con mi hermano, dejé de hablar con toda mi familia, pero con mi madre, que a día de hoy hablo todos los días, dejé de hablar con ella porque me creí realmente lo que me estaba diciendo esta persona, y claro, su poder aumentó en mi vida, aumentó a un nivel brutal. Entonces, yo comencé a trabajar en un sitio en el que trabajaba su madre, de manera que yo estaba controlada en todo momento estaba controlada. Si no era por él, era por ella. Yo no podía vestir como quería, no podía hablar con quien quería, no podía saludar siquiera. Yo recuerdo una situación en la que saludé a un compañero suyo de trabajo porque nos cruzamos, y aquello fue horroroso. Cómo se me habló, cómo se me trató por haber dicho hola. O sea, no me tengo que justificar, aprendí a dejar de justificarme, pero de verdad, para que se entienda, solamente había dicho hola. A ese nivel se puede llegar en una relación de maltrato o de violencia de género, a no tener derecho ni a saludar, a no tener derecho ni a mirar si te llama la atención una luz que está parpadeando en un restaurante porque piensa que estás mirando a otra persona, y te llama todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, se llega a tal punto en el que si haces una cosa está mal, pero si haces la contraria también está mal, porque yo me encontré en esa situación cuando saludé a un compañero, pero también me encontré en la misma situación cuando no saludé a un compañero. En una situación distinta, con un compañero distinto, yo decidí agachar la cabeza porque quise evitar lo que venía después. Grave error, porque no vas a evitar nunca nada. En este tipo de relaciones no evitas nada. Se te va a castigar, por decirlo de alguna manera, por todo lo que hagas y por todo lo que no hagas. Siempre va a haber un motivo, y este motivo no va a ser siempre el mismo, va a cambiar. Entonces es muy, muy difícil situarte, encontrarte, y es que te pierdes por completo a ti misma. Es de verdad brutal, y me resulta duro recordarlo porque cuando estás en esa situación te miras al espejo y no te reconoces. O sea, yo me miraba al espejo, la cara era de sufrimiento brutal y yo no me reconocía a mí misma. Es verdad que siempre me ha gustado mucho estudiar y no dejé de estudiar. Y esto era algo que él no quería que hiciera, evidentemente, porque era algo que a mí me abría una puerta para salir de ahí. Me puse a opositar y iba a decir, por suerte, no. Estudié mucho, y estudié mucho en una situación muy difícil y en la que estaba muy mal a nivel emocional, y me saqué la oposición. ¿Qué pasó cuando yo me saqué la oposición? Yo tenía para elegir, quedé la primera, y tenía para elegir 2 plazas, jornada completa o jornada parcial. Decidí jornada completa, en contra de lo que él me decía. Él quería que yo cogiera jornada parcial porque, claro, esto me seguía no permitiendo, ¿no? O sea, no me permitía avanzar. Yo no hubiera tenido las posibilidades económicas para avanzar por mí misma. Recordemos que yo estaba totalmente aislada y creía realmente en ese momento que nadie me iba a apoyar y que nadie me iba a ayudar cuando yo saliese de allí. Entonces, contra esto decidí coger la jornada completa, pese a todo lo que vino a consecuencia de esto, pero ahí que fui a este trabajo, y también cuando entré en este trabajo he de decir que los 2 primeros años
Se encontraron con una compañera que igual, pues era una sombra que llegaba y una sombra que se iba, ejecutaba mi trabajo y fuera. Yo no me relacionaba apenas con mis compañeras. En mi casa, mis compañeras eran un veneno y no se las conocía, evidentemente, pero eran muy malas, me trataban fatal y todo ese tipo de cosas, porque claro, yo de hablar con mis compañeras y abrir mi mente y ver que mis compañeras no tenían el mismo tipo de relación que yo, eso a mí me impulsaba a salir de esta situación, ¿no? De hecho, aunque yo apenas me relacionase con ellas, sí escuchaba cuando una compañera venía y me decía, es que me he ido de viaje con mi marido y hemos hecho esto, y mira qué gracioso, y mira qué detalle ha tenido, y jolín, qué bien me está acompañando ahora que lo estoy pasando mal. Yo iba escuchando esto y yo iba diciendo, jolín, es que no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, absolutamente nada. Entonces es verdad que mi mente se fue abriendo y poco a poco yo también me fui acercando a estas personas, muy poco a poco, porque también es cierto que cuando tú no te integras, no haces por integrarte, oye, la gente no tiene por qué saber lo que te está pasando, evidentemente. O sea, mis compañeras entiendo que en aquel momento pensaran que yo era una idiota, porque es verdad que yo llegué, intentaron acogerme y yo las aparté, o sea, entonces claro, luego me costó, lógicamente, integrarme en el grupo, pero bueno, lo conseguí. Y es verdad que cogí confianza bastante con ellas y alguna vez sí que comentaba alguna cosa y me decían, Laura, esto no es normal, Laura, esto no es sano, esto no lo tienes que permitir. Y poco a poco fui ganando conciencia, de modo que incluso mi madre, que sí, que por supuesto estaba pendiente de mí, hablaba con la compañía que yo tenía más cerca y la iba poniendo al día de cómo me veía, porque estaban preocupadas, pero es verdad que yo no dejaba a nadie llegar a mí, no dejaba que nadie se acercase, no creía que yo necesitase ayuda, aunque por momentos sí me daba cuenta de que aquello no era sano, pero realmente entre que tienes miedo, porque hay miedo aquí, ¿vale? Y el círculo de la violencia, estás en un punto en el que de verdad que andas totalmente desubicada o no sé si incluso había disociación en mí, me imagino que sí, esto no lo llegué a hablar con la psicóloga que me acompañó finalmente. Bueno, pues yo terminé comentando un día que había habido una agresión, se lo comenté a mi compañera, yo trabajaba en servicios sociales y me dijo, Laura, esto ya está, ya no podemos seguir así, te vamos a ayudar, vamos a llamar al equipo de violencia, al punto de violencia y van a venir a hablar contigo. Y yo dije que no, que es que, oye, que es que seguro que ya no lo hace más, que es que estaría muy nervioso, pues este tipo de cosas, ¿no? Con mucho miedo realmente. Vinieron mis compañeras del equipo de violencia y me estuvieron contando cómo funciona una relación de violencia de género. Me explicaron el círculo y dije, wow, yo estoy ahí. Es esto justo lo que estoy pasando. Y es que es muy importante entender esto. El círculo de la violencia de género tiene 3 fases. La primera es la fase de tensión, que es cuando la persona que está en esa relación nota que la tensión aumenta, que algo no va bien, que se empieza a crispar el ambiente. Luego está la fase de agresión, que sabemos que la agresión puede ser física, verbal, económica, sexual. Y luego viene otra fase, porque tengamos en cuenta que si existen estas 2 fases, ni yo ni nadie que haya estado dentro de este círculo aguanta durante tantísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que viene la luna de miel. Y en la luna de miel es cuando o te culpabilizan, o se victimizan, o te prometen un cambio, o te dan un regalo, o cosas de este tipo, dependiendo de tu personalidad. Cuando a mí me dijeron, dependiendo de tu personalidad, yo pregunté, ¿pero él sabe lo que está haciendo? Y me dijeron, sí, Laura, él sabe lo que está haciendo. ¿Tú no te das cuenta que cuando tú te alejas un poco, él sube esta fase, se victimiza o te culpabiliza, que era como las 2 estrategias que utilizaba él? Y yo dije, jolines, sí. O me promete un cambio, porque también me prometía un cambio alguna vez, aunque esto menos, porque implicaba reconocer que él no estaba haciendo algo bien. Y esto lo escuché 1 o 2 veces, ¿no? Entonces, ese círculo, cuando tú comienzas una relación de violencia de género, pueden pasar días de una fase a otra, ¿no? Pero que llega un momento que
gira el círculo durante varias veces en un día. Por lo menos en mi caso y en casos de personas que he acompañado posteriormente. Y que gire ese círculo así de esa manera hace que es que no sepas dónde estás, no sepas quién eres, no sepas qué quieres, no sepas qué necesitas y pierdas toda esperanza de estar bien porque ni lo recuerdas lo que es estar bien. Entonces, entendamos cómo funciona una relación de violencia de género y sobre todo entendamos que quien maneja el círculo sabe lo que está haciendo. Bien, a mí me explicaron esto y aún así yo tenía mucha resistencia. Es verdad que me sentí obligada a salir de la relación y lo digo tal como lo sentí. Sentí que se me estaba obligando, que me daba vergüenza volver porque ya lo sabía mucha gente. Me sentí totalmente condicionada. Pero de verdad, cuando pasó el tiempo y me di cuenta de dónde salía, siempre, siempre, de verdad, me emociono. Agradeceré a esa compañera que me dijo, ya, Laura, hasta aquí, que llamó a mis compañeras, que vinieron. Agradeceré a un abrazo que me dio otra compañera y me sentí querida, me sentí acompañada, me sentí valorada, sentí que a alguien le importaba. Algo que se me había quitado por completo de la mente a fuerza de decírmelo una y otra vez. Entonces salí y es verdad que no es fácil cuando estás fuera. No es fácil porque la persona que está manejando este círculo, el maltratador, sube el nivel de intensidad muchas veces. En mi caso así fue. Primero, que como se me ocurre hacerle esto, que ya me vale, que venga, que vuelva, que me va a perdonar, pero que la culpa es mía. Luego se victimizó durante mucho tiempo con lo que me ha pasado a mí en la vida y tú me estás haciendo esto, no hay derecho, vuelve conmigo. Luego me prometió, y esto ya sí que ahí chocó algo en mi mente. Dijo, voy a poner la casa a tu nombre. Y a mí esto me importaba un huevo, lo voy a decir así, un huevo. O sea, ¿qué me importa a mí una casa a mi nombre cuando no sé ni quién soy? Cuando no se tiene en cuenta absolutamente nada de lo que yo quiero y necesito. Cuando no se me tiene en cuenta ni que soy persona siquiera. Entonces, eso fue como, ¿qué me estás diciendo? Es que ni siquiera te has molestado en conocerme si tú piensas que porque pongas una casa a mi nombre voy a volver. Evidentemente, esto tampoco era cierto, era parte de su estrategia que ya no sabía por dónde hacerlo para que yo volviese, ¿no? Durante mucho tiempo yo me vi perseguida y acosada por esta persona. Yo me iba a trabajar y veía en la plaza en la que yo trabajaba, bueno, había una plaza en el lugar donde yo trabajaba, veía a esta persona dando vueltas con su vehículo. Veía a esta persona debajo de donde yo había vuelto a casa de mi madre, abajo con su vehículo. Me llamaba cada 2 por 3, me escribía, terminé bloqueando, lógicamente, pero se buscaba las mañas. Entonces, hubo meses de muchísima, muchísima tensión. Me tuvieron que acompañar. Evidentemente mis compañeras de ese punto de violencia donde yo trabajaba no pudieron porque éramos compañeras, pero bueno, fui a otro punto. Me acompañaron fenomenal, de verdad, fenomenal. Me enseñaron a todo, me enseñaron a ser consciente de dónde estaba, pero también me enseñaron a dar valor a las cosas que me pasan, porque yo recuerdo que aquello era dramático, las cosas que yo le contaba a la psicóloga de mis vivencias en primera persona, pues se las contaba riéndome. Y un día me dijo, Laura, si esto no te hace ni pizca de gracia, ¿por qué me lo cuentas riéndote, perdón? No le estás dando valor a lo que a ti te pasa. No te preocupes por mí, preocúpate por ti. Y desde entonces empecé a dar valor a las cosas que me pasan y a no reírme si estoy contando algo que realmente me preocupa, porque ese reírme no es por mí, es por no molestar o incordiar al de enfrente. Y que a quien quieras no le vas a molestar ni le vas a incordiar, sino todo lo contrario, te va a acompañar. Y esto es importante y es algo de lo que aprendí bastante estando en aquella relación. Entonces, me parece fundamental que se entienda, que se vean las señales, que se sepa que las personas que hemos estado o están en una relación de violencia de género no lo eligen. Existe este círculo que es una manipulación.
es que es una manipulación tan brutal que se va eligiendo cada vez el paso, que se va midiendo absolutamente todo. Es brutal, por lo menos como se hizo conmigo y de verdad con personas con las que he trabajado también. Es tremendo. Y que sepamos que cuando se inicia, no se inicia así, ni muchísimo menos. De hecho, estas personas normalmente, aunque tengan ciertas señales al inicio, vienen a salvarnos de alguna situación. Se presentan como salvadores. Tú no estás bien y aquí estoy yo para salvarte y para que tú estés bien. Entonces, tengamos en cuenta que esto sucede así y que es muy difícil de identificar incluso cuando estar dentro. Yo me siento muy orgullosa de haber salido, de verdad que me siento feliz, pero he de decir también que hay cosas que quedan. Yo he trabajado muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Pero, por ejemplo, en mí queda cierta incomodidad cuando doy un abrazo a un amigo, porque se me dijo que eso era provocar y se me dijo muchísimas veces que eso no estaba bien, que eso era provocar, que eso era buscar, que si era tal, que si era cual, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, los doy, los doy, pero todavía siento como un freno. Pero aún así yo me sigo exponiendo y voy con ello porque sé que terminará disminuyendo, o quiero pensar, igual que otras cosas. A día de hoy es verdad que sí que elijo los pasos que doy. He aprendido mucho de mi relación presente, porque es verdad que yo ya había trabajado cuando conocí a mi marido, a Juan, pero me he aprendido a ver a través de sus ojos. Yo nunca me había visto así a través de los ojos de una pareja. Sí que tuve una pareja sana en el pasado, en la adolescencia, pero después de pasar todo lo que pasé y que llegue alguien que te mire tan bonito, que te diga lo que vales, que te acompañe en tus objetivos. Mis objetivos a veces son auténticas locuras, como esto del podcast, que por cierto me encanta y de verdad que os agradezco mucho que estéis ahí, porque de verdad que es algo que me gusta mucho hacer. Me acompaña en esto, me acompaña que quiero abrir otro centro y venga, vamos, a ver qué hacemos aquí, qué hacemos acá. O sea, nunca me había encontrado con una persona que me acompañe en absolutamente todo y me deje acompañarle en absolutamente todo. Entonces, me ha venido también muy bien, pero es cierto que había un trabajo anterior importante porque si no, todo sea que yo ahora estuviera con una pareja de ese tipo. Y es verdad que el trabajo, cuando pasamos por relaciones tóxicas o relaciones de maltrato, es muy importante profundizar mucho para sanar todo lo que queda ahí, para mejorar la autoestima que se ve muy afectada y para conectarte contigo misma. Bueno, me ha costado, pero de verdad que espero que resulte útil para quien se encuentre dentro de ese círculo, que sepa que se sale de ahí, que hemos salido muchas personas y estamos fuera del círculo esperando a quienes están ahí, porque de verdad que hay un antes y un después, o sea que no se puede vivir, no es vida estar ahí. Entonces espero que sirva para esas personas y espero también que sirva para ganar conciencia de lo que significa una relación de maltrato, una relación de violencia de género. Le puede pasar a cualquier persona. No va con clases, con inteligencias ni nada por el estilo. Es una manipulación tal que no creo que haya nadie exento de caer ahí. Entonces, aprendamos de esto y sí que es verdad que cada vez se va hablando más y de verdad que me gustaría ir profundizando en más cosas. Si lo necesitáis me lo decís por mensaje, me dejáis un comentario, me escribís en Instagram, que es Laura Moratalla Psicología, y profundizamos sobre algo en concreto de este tema para que se pueda ir ganando más conciencia, ¿no? Me trabo porque me pongo muy nerviosa con este tema todavía, pero es verdad que estoy muchísimo mejor, sé quién soy y esto es importantísimo, que en aquel momento, en aquella etapa, de verdad que no sabía quién era ni nada, como te decía antes, ¿no? Entonces, bueno, espero que ayude para generar conciencia de este tema, que se deje de juzgar como se juzga, porque de verdad hay que estar ahí para entender lo que se pasa y para entender lo que significa a todos los niveles. Bueno, sin más, me despido y te mando un abrazo enorme y si es tu caso, ve dando pasitos y seguramente que haya personas que te puedan acompañar. Pide ayuda. Nos vemos pronto. Chao.